Bueno, muy buenos días para todos. Hoy vamos a ver la conferencia número 49 del temario de conocimiento de sí mismo. Bueno, aquí vamos a ver eh, más claramente cuál es el objetivo de, de hacer este trabajo, ¿sí? Porque en realidad en la vida, o digamos que venimos a este mundo, es a ejercer y aprender, ¿sí? Digamos que am, podríamos decir que el mundo es una escuela, para que lo entendamos, ¿sí? Entonces, espérenme, ya comparto acá la publicación. Em, y entonces, pues hoy vamos a ver ese tema. ¿Listo? El tema por el cual, o digamos que el proceso por el cual pasan los seres una vez decidan em, adquirir sabiduría, ¿sí? O sea, vamos a ver el proceso y lo que conlleva querer habitar en el universo, ¿sí? O sea, querer moverse en el universo, ¿sí? ¿Listo? Entonces regálenme acá un momentico. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ahí tenemos los comentarios. Sí, ahí en los comentarios ustedes la pueden dejar. Mm, Al final de la conferencia, pues trataremos de responder pues a esas preguntas. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, bueno, vamos a ver la conferencia del día de hoy. Cualquier pregunta que tengan, ahí la podemos responder. ¿Listo? Al final de la conferencia. Bueno, bueno, entonces vamos a ver esta conferencia. Ya prácticamente está terminando el temario y esta es una de sí, de las últimas conferencias, valga la redundancia, y para que se vayan familiarizando. Em, y vamos a ver el tema de la dualidad, ¿sí? Bueno, tenemos por acá, si lo alcanzan a ver, el absoluto, ¿sí? Como un gráfico, ¿sí? Del absoluto venimos todos, ¿sí? Es como ese lugar en donde están todos los seres, ¿sí? Todas las chispas. ¿M? Pero están ahí, como una casita ahí, pero no hacen nada en el universo, ¿sí? Es decir, que para que los seres que habitan en ese absoluto puedan habitar el universo, puedan habitar en el cosmos, moverse, pues es necesario que pasen por un proceso, que pasen por una escuela, en donde ellos van a tener que forjarse y a adquirir sabiduría, ¿sí? Entonces, una vez un ser se decide a salir de ese absoluto y a emprender ese viaje, podríamos decir que ese ser pues es una unidad, ¿sí? Por eso aquí les escribí unidad, ¿sí? Pero una vez sale del absoluto, es necesario que esa unidad se desdoble, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa unidad necesita
digamos que tener una parte que lo vaya, o digamos que una parte que se vaya a enlodar, una parte que vaya a aprender, ¿sí? Pero en un momentico. Necesita una parte que va, ahí puede pasar, Luna. Necesita que una parte de ese ser, pues aprenda, ¿sí? Entonces, por eso ese ser, esa unidad, se desdobla en el 2. O sea, aquí vemos que el uno se desdobla en el 2, ¿sí? Y automáticamente ya quedan dos, digamos que podríamos decir que dos fuerzas que antes pertenecían a una, ¿sí? Pero son fuerzas diferentes, por eso aquí hablamos de dualidad, ¿sí? Una vez se desdobla, pues ya hay dualidad, ¿sí? Es decir que todos los seres necesitan desdoblarse y se necesita que haya esa dualidad, ¿sí? Que haya el opuesto, ¿sí? Es por eso que podemos decir que el sí se desdobla en el no. ¿M? Podemos decir también que el nace positivo y negativo. ¿M? Y podemos decir también que está el ser, ¿recuerda? Salió de acá un ser. Entonces está el ser, la, la conciencia y está el no ser, ¿sí? Porque es el opuesto, ¿sí? Entonces, hay muchas dualidades, ¿sí? Si lo vemos, em, todo es dual, ¿sí? El día, la noche, podemos decir también que hombre, mujer, ¿sí? De hecho, también podemos ver en nuestro cuerpo cómo está, tenemos una mano derecha y una mano izquierda, ¿sí? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, ¿sí? Pero así como lo vemos, ese hemisferio derecho y izquierdo pertenecen a un solo cerebro y los dos en conjunto se unen para así, digamos que manejar todos los procesos del cerebro, ¿sí? Entonces, les doy este ejemplo para que entendamos que estos dos hacen parte de lo mismo, ¿sí? Vemos otra dualidad, por ejemplo, bien y mal, eh, blanco-negro. Podemos hablar también de riqueza-pobreza, ¿sí? La dualidad está en todo y acá en el mundo la podemos ver de muchas formas, ¿sí? Pero todos hacen parte de lo mismo, ¿sí? Podemos ver también digamos que a un modo más psicológico, el honrado y el ladrón, ¿sí? O el abstemio y el borracho, ¿sí? En la parte psicológica, ¿sí? Pero el punto para que me entiendan y para que, o sea, lo importante de esta conferencia es que miremos que uno está en función del otro. O sea, uno está en función del otro y es porque desde el principio tocó que se desdoblara, ¿sí? O sea, esa unidad se desdobló. ¿Listo? Lo que pasa es que, digamos que en nosotros, los seres humanos, vemos todo como les dijera yo, como, como que nos polarizamos, ¿sí? Sí, nos parcializamos y entonces decimos, soy esto y los otros son esto. O yo soy espiritualista
y el otro es materialista, ¿sí? Nos parcializamos, ¿sí? Em, frío, caliente, ¿sí? Y digamos que en ese coso de polarizarnos, en esas ideas de polarizarnos, pues lo único que hacemos es dividir, ¿sí? Por ejemplo, cuando se divide o cuando, sí, simplemente se juzga el mal, ¿sí? Cuando se sataniza el mal, ¿sí? Pero hoy vamos a ver que es necesario esa oscuridad, ¿sí? Porque también podemos decir que aquí hay luz y oscuridad. ¿Mm? El punto es que como no sabemos para qué es esa dualidad, pues simplemente terminamos perteneciendo y simplemente encasillándonos en cosas que no, que simplemente son de conceptos, ¿sí? Entonces, yo soy el bueno, los demás son el malo, ¿m? O simplemente encasillamos el bien en algo que nos parece y el mal en algo que nos parece, ¿sí? Pero realmente hoy vamos a ver que para algo existe esa dualidad y que el punto no es satanizar algo, ¿sí? Ni tampoco contradecir al otro, porque al fin y al cabo los dos pertenecen a lo mismo, ¿sí? Entonces, dentro de nosotros, así como lo vemos acá, dentro de nosotros también está eso, luz y oscuridad. Luz y oscuridad. ¿M? Es decir, que necesitamos de esa oscuridad en nosotros, ¿sí? Bueno, para que lo vayamos a ir entendiendo, vamos a ver que de esa dualidad también podemos decir que está el Padre por acá, que es el uno, y se desdobla y sale el Hijo, ¿sí? La unidad, el Padre, y se desdobla, sale un Hijo, ¿sí? Es decir, que el no es el Hijo, ¿sí? El no es el Hijo y sin embargo ese no viene a ser oscuridad, ¿sí? Se necesita como tal de un entrenador, ¿sí? O sea, se necesita de que haya esa contraposición, ¿sí? Por eso ese ser se tuvo que dividir, ¿sí? Entonces esa contraposición viene a ser el no, que es el entrenador psicológico, ¿sí? Es el tentador. ¿M? Entonces, ese ser que al principio era una unidad, pues necesita de esa fuerza que lo va a tentar, ¿sí? Que en este caso es el no, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar a crear, ¿sí? Y obviamente pues ahí ya eh, está la toma de decisión, ¿sí? Si es o no es, ¿sí? Entre ser y no ser. Los antiguos decían que ahí está el dilema, ser o no ser, ¿sí? Entonces, dentro de nosotros, como les decía, está ese 3% que lo podemos ver acá, que es ese ser, y está ese otro 97% que es el no ser, ¿sí? El que no es sabiduría, ¿sí? Esa oscuridad que tenemos, ¿sí? Y ese no ser es porque es, vamos a verlo, que ese no ser
es el deseo, ¿sí? El deseo, bueno, digamos que el deseo está ahí, pero una vez haya ese deseo, pues entre nosotros nos tenemos que decidir si nos dejamos llevar por ese deseo o no. Sí, nosotros mismos somos los que decidimos, ¿sí? Entonces, em, vamos a ver que ese deseo es importante porque ese deseo es el que tiene como esa fuerza que nos va a invitar a, a realmente a adquirir sabiduría, que era como tal el propósito por el cual salimos del absoluto, ¿m? O a degenerarnos, ¿sí? Bueno, entonces para que lo vayamos entendiendo, ese deseo necesita de una tercera fuerza, ¿sí? Por eso aquí coloqué esta tercera fuerza, que es la Trinidad, ¿sí? Que es positivo, negativo y neutro, ¿sí? Ese neutro es una energía que puede ser maleable, ¿sí? Se puede coger para el degenero o se puede coger para eh, la regeneración, ¿sí? Pero entonces vamos a ver qué es necesario que esa chispita que salió del absoluto, es necesario que se enlode, es necesario que adquiera defectos psicológicos, ¿sí? Porque por algo está ahí ese entrenador, por algo está ahí el entrenador, ¿sí? Y es obvio que las tentaciones, pues, son como más, digamos que más provocativas y al fin y al cabo, para eso ese ser bajó y se desdobló, porque necesita aprender. Pero para aprender necesita eh, crear oscuridad, ¿sí? Digamos que hacer más materializable esa oscuridad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a utilizar la tercera fuerza, ¿sí? Esa tercera fuerza viene a ser en nosotros la energía sexual, ¿sí? Entonces vemos que está la fuerza del Padre, la fuerza del Hijo, la fuerza del Espíritu Santo o la energía sexual, ¿sí? El Espíritu Santo es la misma energía sexual. ¿M? Lo que pasa es que se le da diferentes términos en los textos. ¿M? Pero bueno, entonces están esas tres fuerzas en nosotros, ¿sí? Tenemos el porcentaje pequeñito de conciencia, tenemos el hijo, que es el tentador, el deseo, ahí tentándonos siempre, y tenemos la energía sexual. ¿M? ¿Qué pasa? Pues digamos que si vemos de la dualidad de hombre y mujer, pues ellos deciden, ¿sí? El hombre y mujer deciden si cogen esa energía sexual para alimentar el deseo de la fornicación, de la lujuria, y simplemente pues expulsan la energía sexual, ¿sí? Es decir, que eh, se empieza a hacer una creación de todos esos defectos psicológicos que ya los mencioné, que ya los se los mostré, perdón, pero es necesario, ¿sí? Es necesario y de hecho el tentador también nos tienta con deseos de violentar, deseos de maldecir, ¿m? Muchos deseos, ¿sí? Eso lo vimos en la conferencia número 8. ¿M? Pero el tema es que se necesita, ¿sí?
se necesita y pues es obvio que hemos creado eh, todas estas entidades y todos estos defectos en nuestra psiquis, ¿sí? Entonces, em, ahí podemos ver que esas tres fuerzas lo que hicieron fue, digamos que una creación negativa o una creación inconsciente, ¿sí? Y simplemente pues creemos que la energía es para expulsarla y ya, ¿sí? El tema es que de ahí no pasamos y ese ser que vino a adquirir sabiduría y autorrealizarse, pues se queda simplemente ahí, ¿sí? Y de hecho se queda parcializado, no avanza, ¿sí? No avanza todo el proceso por el cual se lanzó desde el absoluto, ¿sí? Entonces, vamos a ver una cosa, y es que acá, tan pronto salgan del absoluto, estos seres tienen tres oportunidades. Eh, lo que es triunfo, fracaso, ¿m? ¿Y cuál es la otra? Bueno, triunfo, fracaso y sí, y derrota, por decirlo así, que no lograron como tal ese proceso, ¿sí? En las existencias, ¿no? Entonces, ¿de qué depende de que haya un triunfo? ¿Sí? Depende de que entendamos ese no ser, ¿sí? De que realmente entendamos nuestra oscuridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque para avanzar se necesita comprender el mal, ¿sí? Porque de ahí, de esa oscuridad, es que vamos a sacar toda la sabiduría y el amor que hemos o que están atrapados a través de diferentes experiencias que hemos tenido en diferentes existencias, ¿sí? Listo. Entonces, ahí ya podemos ver que si nos entregamos al deseo, pues nos volvemos esclavos. Y si más bien nos negamos, ¿sí? Y más bien no nos dejamos llevar por ese deseo, pues lo que hacemos es utilizar ya la energía sexual o el Espíritu Santo para poder hacer o avanzar en otros procesos, ¿sí? Regálame un momentico. Bueno, entonces ahí vemos como tal lo necesario que es la oscuridad, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Mm? La idea es darnos cuenta que esa tercera fuerza nos va a permitir o subir o bajar, ¿sí? Que es la energía sexual, ¿sí? Pero entonces vamos a ver que dentro de nosotros está
ese santo afirmar, ese santo negar y ese santo conciliar, ¿sí? Es decir, que tenemos esas tres fuerzas ahí que nos van a poder ayudar a, digamos que a realmente comprender esa oscuridad, ¿sí? Y avanzar, ¿sí? Listo. Bueno, entonces vamos a ver que ese santo afirmar, ese santo conciliar, es para poder, bueno, digamos que el santo conciliar es para poder conciliar, valga la redundancia, esa luz y esa oscuridad. Y ese santo conciliar es una fuerza que tenemos que nos va a permitir ver las dos partes, ¿sí? Y poder comprender, ¿sí? Comprender tanto nuestra psicología como todos los procesos, ¿sí? Y para eso vamos a tener también en cuenta que esa fuerza del padre está digamos que, aliada o tiene una afinidad con lo que es la verdad. La fuerza del hijo está relacionada con la justicia y la fuerza del el Espíritu Santo está relacionada con lo útil, ¿sí? Entonces, si tenemos esto en cuenta, vamos a poder analizar toda nuestra psicología y toda nuestra oscuridad, ¿sí? Que viene desde pensamientos, emociones, palabras, acciones, y poder pasarla en reflexión y entender, digamos que reflexionar, si es verdadero, justo o útil, ¿sí? O sea, eso vamos a tener como en cuenta para poder comprender la oscuridad, ¿sí? Para poder empezar a negarnos a ese deseo, ¿sí? Es decir, a ser, ¿sí? Hacer sabiduría y hacer justicia, ¿sí? Listo. Entonces, ese, bueno, listo, entonces tenemos santo afirmar, santo negar, santo conciliar. ¿Listo? ¿Para qué necesitamos hacer esto? ¿Sí? Para poder liberar energía, ¿sí? Porque de acá, del hijo, del no, o sea, de esa oscuridad que tenemos, hay fuego atrapado, ¿sí? Hay mucho fuego, hay mucha sabiduría y conciencia ahí, ¿sí? Y ese fuego es energía, ¿sí? Y ese fuego lo vamos a utilizar para trabajar con la energía sexual, ¿sí? Con el Espíritu Santo. ¿Mm? Es decir, que si realmente estudiamos el deseo, eso nos va a permitir, como tal, tener una materia prima para ahora sí trabajar con el sexo. ¿Mm? Y poder avanzar en este camino en ese proceso, en esa escuela, para poder llegar a ser hombres absolutos. ¿Mm? Listo. Entonces, tenemos acá que está esa triada, ¿sí? Esa triada, si la vemos conscientemente, nos va a llevar al cuaternario, ¿sí? El cuaternario es necesario porque nos va a permitir lograr equilibrar los centros, ¿sí? El cuaternario, vamos a incluir digamos que estas tres bases, ¿m? Y lo vamos a anclar a, digamos que
a que todas nuestras acciones, que es el pensar, el sentir, hablar y orar, sean de manera consciente, ¿sí? Obviamente es un proceso, ¿sí? Que ya lo hemos visto a través de todas las conferencias, pero es necesario que tengamos en cuenta que este cuaternario es lo que nos va a permitir equilibrar los centros y lograr una castidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa castidad es la que va a dar que realmente se tenga energía pura y energía, digamos que energía libre para poder transmutar, ¿sí? Si no se equilibran los centros, no va a poder transmutar la persona, ¿sí? Por más de que haga la práctica, ¿sí? Listo. Entonces vamos a reflexionar en cada uno de estos, ¿sí? ¿Será que odiar a esta persona, bueno, esto que estoy pensando con esa persona de odio, la maldigo, ¿será que es verdadero? ¿Será que es justo? ¿Será que es útil? Esto que estoy sintiendo, esta emoción desagradable, este resentimiento, ¿será que es justo? ¿Será que es útil? ¿Sí? ¿Esto que voy a hablar es justo? ¿Será que es útil? ¿O será que son bobas las que voy a decir? ¿O será que lo que voy a decir es para dañar a otra persona? ¿Es útil? Pues ya uno ya mira, ¿sí? Ahí ya en profunda reflexión, cada quien tiene que sincerarse, ¿sí? Y se va a dar cuenta que muchas, bueno, que todas las acciones que hacemos son egoicas, ¿sí? Y que están atrapadas en el deseo, ¿sí? Entonces ahí ya nos va a permitir también con más profundidad negarnos al deseo, ¿sí? Para que ese fuego se libere, ¿sí? El tentador siempre va a estar ahí, el hijo. El entrenador psicológico siempre va a estar ahí, ¿sí? Entonces, mira, mira esta, mira, mi amor. Entonces, ese tentador, pues, nos va a servir para empezar a pulirnos, ¿sí? Empezar a forjarnos como tal y empezar a realmente a comprender la oscuridad, ¿sí? Si no se comprende la oscuridad, pues simplemente no va a haber avance, ¿sí? Porque simplemente se está tapando, ¿sí? Eso es como la persona que dice, dejé tal vicio, pero al final llega y lo reemplaza por otro, o simplemente lo tiene ahí guardado y después de 10 años que de pronto alguien lo traicionó, vuelve al vicio, ¿sí? Entonces, el objetivo de la conferencia, bueno, el objetivo como tal de ese cuaternario, por decirlo así, es comprender, ¿sí? Entrar más a profundidad a esa psicología, ¿sí? Listo. Y ahí ya nos vamos a poder negarnos en el diario de vivir, ¿sí? Porque por eso está el cuaternario, ¿sí? En el diario de vivir ya vamos a tener más equilibrados los centros porque vamos a saber morir al deseo, ¿sí? Por ejemplo, a una tentación de violentar, de atacar, a una tentación de ser coqueto con otra persona, ¿m? De adulterio, a una tentación de hablar mal de otra persona, ¿sí? Entonces, si lo pasamos por esta reflexión, vamos a comprender, ¿sí? Y ahí tenemos un tip para saber reflexionar, porque acá se enseña la meditación reflexiva, ¿sí? Listo. Una vez, pues, podamos morir al deseo, podamos comprender y podamos realmente morir al deseo para ser, pues ahí se va a liberar luz, ¿sí? Se va a liberar luz y se va a liberar, digamos que un poder, ¿sí?
porque aquí vamos a ver que está la sabiduría. ¿Mm? Vamos a ver que está la justicia y vamos a ver que acá está el poder, ¿sí? A ver. Entonces ahí eh, vamos a ver que cuando nos negamos al deseo, que es el hijo, pues ese fuego va a salir a, digamos que a cristalizarlo con la energía sexual y eso nos va a dar como tal un poder, ¿sí? Un poder consciente, ¿no? Que hablamos de ese poder, de realmente que es la voluntad, ¿sí? Listo. Bueno, entonces el cuaternario es para eso, ¿sí? Saber equilibrar los centros. ¿Qué vamos a poner, a ponerle atención? Pues a todos nuestros pensamientos, palabras, sentimientos, ¿sí? Lo que estoy sintiendo es verdadero, justo, útil, ¿sí? Nuestras palabras, nuestras obras. ¿Mm? Y asimismo vamos a estar como tal pendientes de esos centros, ¿sí? Del centro motor, del centro emocional, del centro intelectual, ¿sí? Bueno, eh, listo. Se necesita equilibrar los centros para poder tener pareja, ¿sí? En el caso de los solteros, si una persona llega acá casada y pues la pareja también quiere hacer ese trabajo, pues los dos también necesitan equilibrar los centros, ¿sí? Para poder transmutar, para empezar a crear en el sexo, ¿sí? Es decir, que este punto, pues, se necesita, ¿sí? Es necesario, ¿sí? Listo. Bueno, entonces vamos a ver que una vez se tenga pareja, pues ya avanzamos acá a lo que es el quinario, ¿sí? Acá para que lo veamos. El quinario es esa, digamos que ya ese proceso en donde con la pareja y junto con la energía sexual, al transmutarla, se crea, se regenera cuerpo físico, cuerpo vital, se crea cuerpo astral, cuerpo mental. ¿Sí? Pero ahí, digamos que haciendo el cuerpo de la voluntad, ¿sí? Estando ahí en ese proceso del cuerpo de la voluntad, pues va a haber una prueba, ¿sí? Esa prueba es la prueba del nirvana, ¿sí? Necesitamos enfrentarnos a esa prueba del nirvana, ¿sí? Esa prueba del nirvana eh, va a atentar a ese ser que se lanzó desde el absoluto, ¿sí? Y ese ser va a decidir si continúa con el camino o no, ¿sí? Ese ser va a realmente a enfrentarse si lo que quiere es, digamos que realmente adquirir sabiduría y ser hombre absoluto, ¿sí? O simplemente se deja llevar del miedo o de la personalidad y decide quedándose en placeres, ¿sí? Es una prueba, digamos que difícil, pero difícil para las personas o los seres que desde el principio no han sido, digamos que, revolucionarios, ¿sí? Y que no han comprendido como tal
a gran escala lo que es la personalidad y el miedo, ¿sí? Pero muchos seres caen en esa prueba de nirvana, ¿sí? Y terminan traicionando al ser, terminan traicionando la obra, terminan traicionando el propósito por el cual se bajaron al planeta Tierra. ¿Mm? Mira, mi amor. Mira. ¿Listo? Mira. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Listo. Si se pasa la prueba del nirvana, pues prácticamente ahí la persona ya adquiere el cuerpo de la voluntad, ¿sí? Si se pasa la prueba del nirvana, ya podemos decir que somos, o que ese ser, mejor dicho, para que lo entendamos, ya podemos decir que es un hombre verdadero, ¿sí? Hombre verdadero, estamos hablando pues de, como tal, en el aspecto como tal de la raza, ¿no? Porque una mujer también hace este trabajo, ¿sí? O sea, si lo vemos acá en este mundo, las mujeres también hacen este trabajo, ¿sí? Y también llegarán a ser hombres verdaderos, ¿sí? ¿A qué se refiere con hombres verdaderos? A que ya es un ser que ya tiene alma humana, ¿sí? Es decir, ya tiene voluntad, ¿sí? Ya tiene una voluntad rescatada de, de mucho trabajo psicológico que ha hecho, ¿sí? ¿Listo? Entonces, tan pronto la persona se decide al camino directo, nace el Hijo del Hombre, ¿sí? Por eso automáticamente aquí vemos que está el escenario, ¿sí? El escenario dirigido por esta estrella, bueno, sí, simbolizado por esta estrella de 6 puntas, pues nos está dando a entender que es la unión interna, porque es interna primero, de alma humana con alma divina. ¿Sí? El alma divina baja y la alma humana sube y se conecta. ¿Sí? Pero esto vamos a ver que es un proceso interno, porque se necesita de esta unión, ¿sí? Como este enlace, para que nazca bueno, para que nazca como tal, esa fuerza revolucionaria o ese fuego, ¿sí? Eh, que digamos que es el fuego que va a poder, digamos que, terminar de eliminar todos esos elementos infrahumanos que están en nuestra psiquis, ¿sí? A este escenario se le conoce como la Navidad, ¿sí? La Navidad es cuando adviene ese Cristo y, y empieza nace y empieza a desarrollarse, ¿sí? Entonces ahí lo podemos ver, el ser que coge el camino directo en su, digamos que su entrecejo, se dice, en los textos antiguos hablan de que, de hecho hasta también los clarividentes pueden ver en ese ser una estrella de 6 puntas, ¿sí? La estrella de Compostela, ¿sí? Y esa estrella simboliza que ya es un hombre verdadero y que como tal ya está empezando a desarrollarse esa fuerza crística. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, acá en el escenario vemos que es el matrimonio perfecto, es esa unión de lo que va a ser posible que crezca en ese ser esa fuerza que va
a realmente realmente a rescatar y a conciliar y hacer justicia también en esa oscuridad que tenemos, ¿sí? Es decir, que esa fuerza revolucionaria se va a enfrentar a todos los yoes causa, ¿sí? Por eso vemos acá que está el septenario. Regáleme acá un momentico. Esa fuerza del septenario, perdón, esa estrella del septenario nos indica que ya está como tal, digamos que mm, ese hijo del hombre, ¿sí? Ya está, digamos que desarrollado esa fuerza crística, ¿sí? Esa fuerza crística eh, necesita también trabajar en el sexo, ¿sí? Esa fuerza crística, o sea, ese ser que está ahí, aún así teniendo esa fuerza crística, necesita seguir trabajando en el sexo para poder crear los cuerpos de oro, ¿sí? Y ya cuando termine esos cuerpos de oro, ya es lo que le va a permitir enfrentarse a los yoes causa, ¿sí? Ese septenario está como tal, digamos que el proceso de ese apocalipsis, ¿sí? De lo que llaman el apocalipsis. Y ese apocalipsis es algo interno, es esa fuerza, es ese fuego que va a destruir, o digamos que sí, que va a destruir para liberar, ¿sí? Es ese fuego que va a renovar todo eso que era, ¿sí? Toda esa naturaleza que antes era, la va a renovar, ¿sí? Es decir, que esa oscuridad que se tenía, pues va a liberarse y va a empezar a ya, digamos que a tener realmente un poder dentro de la persona, ¿sí? Listo. Em, en ese septenario es como tal esa fuerza que se va a enfrentar a todos los yoes caos, ¿sí? ¿Qué quiere, amor? Esa fuerza es la que va a liberar y esa fuerza es la misma fuerza crística. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya hemos visto que esa fuerza crística se desarrolla, si lo vemos de esa manera, se desarrolla solo si nos negamos al deseo, ¿sí? Es decir, que esa fuerza crística sale del fuego que se tenía atrapado en el deseo, ¿sí? Y que poco a poco, a través de este proceso de la creación de los cuerpos, de transmutar la energía, pues va a ser posible el advenimiento de esa fuerza crística, ¿sí? Pero si lo vemos desde el principio, pues es como tal el fuego que se rescató de ese deseo, ¿sí? Y es ese mismo fuego que va a renovar toda la naturaleza egoica que había en ese ser, ¿sí? Listo. Bueno, tenemos ahora el octonario, que es lo que vemos aquí. Ah, bueno, esa estrella de 7 puntas simboliza lo que es el superhombre, ¿no? El superhombre porque ya terminada ese septenario, ese superhombre
es por la misma fuerza que tiene y que ya ha desarrollado. Es por eso que tenemos aquí la estrella de 5 puntas y alrededor como una capita, ¿no? Así como la ven. ¿Mm? Entonces eso simboliza ya un hombre ya más con poder, ¿sí? Porque antes acá se crea es el verdadero hombre, pero acá ya es el superhombre. ¿Listo? El octonario, el octonario es este cuadrado que vemos acá. Ese cuadrado que vemos ahí, bueno, son dos cuadros que simbolizan como tal la rectitud de, de ese ser, ¿sí? El trabajo que ha hecho ese ser, pero también lleva consigo otro, otro trabajo que es el del cirineo, ¿sí? El cirineo es la persona que, que también coge el camino, ¿sí? Es decir que si hablamos de procesos, aquí vamos a ver que en todo el proceso que debemos hacer para poder liberar la conciencia y para poder adquirir sabiduría, pues es necesario también el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Con el sacrificio por la humanidad, que es servir y enseñar este conocimiento, o sea, darlo, enseñar a otras personas a que se puedan liberar, pues también va a haber otro ser diferente que va a tener que coger el camino directo, ¿sí? Es un ser que lleva como tal, o los pasos, por decirlo así, de el ser que ya se convirtió en Cristo, ¿sí? El maestro. Entonces, este octonario simboliza lo que es eh, ese 99% de conciencia que ya está libre, porque ya, bueno, ya pasó por todos los yoes causa, ya liberó conciencia, ¿sí? Eh, pero aún le queda 1% o un porcentaje de conciencia, ¿sí? Es decir, que para poder lanzarse, para poder, digamos, como tal, cumplir con el octonario completamente, pues es necesario que haya una persona que coja el camino directo. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces ese es el octonario. Tan pronto la persona ya coja, digamos que el discípulo o el ser que está ahí, coja el camino directo, ya automáticamente ese ser va a poder pasar al novenario, ¿sí? El novenario, aquí vamos a ver que el novenario ya empieza como tal toda la unión o el proceso para que ese ser, que al principio se lanzó del absoluto, pues ya pueda tener sabiduría, amor y justicia, ¿sí? Entonces, en el novenario, las fuerzas de Lucifer, que es el mismo entrenador psicológico, que lo vemos acá en la Trinidad como el Hijo, la fuerza del Cristo, que fue ese fuego que se liberó, ¿sí? Y la fuerza del Espíritu Santo se unen, ¿sí?
El entrenador psicológico, que es el Lucifer, al ya no tener oscuridad, ¿sí? Al ya el ser de esa persona haber comprendido y haber liberado todas la psicología y toda la oscuridad que tenía atrapada, pues lo único que le queda a Lucifer es unirse al Cristo, que es ese fuego, y unirse a la energía sexual, ¿sí? Cuando se unen estos tres aspectos van, digamos que así como leemos acá en esta estrellita, van a terminar como tal en una O, ¿sí? Así como lo vemos acá. Esa O, esa O, déjame un momento. Mira, coge esto. Esa O ya viene a ser lo que es la madre, ¿sí? O sea, se unen esas tres fuerzas y ya podemos ver aquí que esas tres fuerzas unen lo que es el amor y la justicia, ¿sí? El amor y la justicia van a formar lo que es la madre, ¿sí? Como ese aspecto femenino, pero que ya está ahí completamente consciente, ¿sí? Y vamos a ver que está la fuerza del padre, que siempre ha estado, ¿sí? Pero que necesitaba que esté la fuerza de la madre para poder unirse los dos, ¿sí? Es decir, que aquí ya vemos que hay una dualidad madre-padre, y esta es una dualidad perfecta, o una dualidad, sí, una dualidad perfecta, ¿sí? Para que lo veamos así. ¿Mm? Esa dualidad perfecta es el denario, ya el último paso, ¿sí? Al estar en el denario así, pues ya prácticamente esa dualidad ya termina por conformar o ya por realizar lo que es el hombre absoluto, ¿sí? Así como lo vemos acá en esta imagen, ¿sí? Ese hombre absoluto ya es porque, mira, uy, ese hombre absoluto ya es el ser, mira, ese hombre absoluto ya es ese ser que ya ha finalizado el trabajo. Entonces, así es como vemos este proceso. Ese es el proceso por el cual todos los seres pasan si realmente quieren sabiduría. Todos venimos acá al planeta pues con la finalidad de hacer ese proceso, ¿sí? Lo que pasa es que uno pues si ni se acuerda hace una semana que comió o qué desayunó o qué ropa tenía, pues mucho menos se va a acordar de esto, ¿sí? Pero obviamente pues la persona que empieza a hacer este trabajo, su misma conciencia le va a ir guiando, ¿sí? Y le va a ir mostrando cositas. Ustedes pueden ir mirando que les pueden mostrar símbolos, les pueden mostrar vidas pasadas, ¿sí? En los sueños o en una meditación, ¿sí? Pero aquí la idea es darnos cuenta que esto es una escuela, o sea, el mundo es una escuela de donde saldrán ángeles o demonios, ¿sí?
Ángeles son los hombres absolutos, ¿sí? Que ya pueden habitar todo el cosmos, el universo. Y demonios son aquellos que simplemente pues, eh, sí, digamos que no hubo ese triunfo, sino que hubo fue derrota. Pero sin embargo, esos demonios tendrán que volver a salir porque todo oscila y volverán a salir y de hecho hasta con más fuerza porque esa oscuridad que tienen ahí, que, que desarrollaron, pues van a tener que también esa misma fuerza trasladarla o invertirla, sí, o sí, trasladarla, ya después si se decían hacer un trabajo, ¿sí? Entonces, pues lastimosamente las iglesias, bueno, las religiones satanizaron al hijo, ¿sí? Las religiones satanizaron a Lucifer y simplemente se parcializaron, ¿sí? Vieron como negativo la oscuridad. Pero en esta conferencia es importante darnos cuenta que esa oscuridad está ahí por algo, ¿sí? Y que si realmente sabemos para qué es esa oscuridad, pues de ahí es donde vamos a sacar todo el material para poder hacer un trabajo, ¿sí? Entonces el punto no es satanizar el deseo, sino realmente utilizar ese deseo que es con la fuerza del neutro, que es esa fuerza que crea, pero pues va a crear de una manera consciente, ¿sí? Entonces, es por eso que se habla del sexo, de la transmutación sexual. Em, y asimismo, pues, digamos que vamos a ir avanzando y vamos a poder, eh, digamos que ahondar en estos temas si empezamos como tal a escudriñar toda esa psicología que tenemos, esa oscuridad. ¿Sí? Listo. Esa es la conferencia de hoy. Em, toda esta simbología está ahí por un sentido, ¿sí? Ustedes la pueden ver y toda esta simbología de cierta manera está, pero pues solo aquellos que realmente la vivan la van a poder entender, ¿sí? De nada sirve conocer esta simbología si no la practicamos o si no hacemos algo como para poder ir vivenciándola, ¿sí? Entonces, ahí les queda la conferencia. También, pues, para que de pronto entendamos, ese santo conciliar también nos va a permitir entender las fuerzas egoicas que tenemos en nuestra psicología, ¿sí? Porque todo yo es dual, ¿sí? No puede decir soy fiel, pero detrás de ese fiel hay un adúltero también, ¿sí? Entonces esa fuerza conciliar es la que nos va a permitir darnos cuenta de lo bueno de lo que es el defecto del adúltero y de lo malo que es esa cara de la fidelidad, ¿sí? Para poder conciliar, ¿sí? Obviamente todo es un aspecto consciente, ¿sí? Pero pues eso solamente es posible si nos unimos con la fuerza, eh, con esas tres fuerzas, ¿sí? Con la fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿sí? Listo, esa es la conferencia del día de hoy. Voy a mirar si de pronto hay preguntas. Mm, igual, como les digo acá, este es
la energía sexual, ¿sí? Y de ahí nacerán ángeles o demonios, ¿sí? Porque esa energía sexual es neutra y la utilizamos tanto ignorantemente o, en este caso, ya que estamos viendo esta conferencia, pues la vamos a poder utilizar conscientemente, o sea, ya a sabiendas, ¿listo? Vamos a ver por acá pronto si hay preguntas. Dice Jonathan Azul Rojas. Muy bien desarrollado el tema, Ana María, te felicito. Bueno, Jonathan, ya ahorita la otra semana vamos a empezar temario. No sé si su merced de pronto ha visto todo el temario. La próxima semana se va a iniciar para que tengamos más claridad del tema. Hay muchas fuerzas en nosotros que son oscuras, ¿sí? Entidades y también oscuras en la parte externa, ¿sí? Por esas fuerzas es necesario comprenderlas, ¿sí? Y aprender, o sea, digamos, de darnos cuenta de la importancia de saber la energía sexual, ¿sí? Porque esa energía sexual, ahorita el lunes vamos a ver que esa energía sexual puede crear oscuridad o luz, ¿sí? Pero pues de manera ignorante, pues uno, como no sabe el tema de las impresiones, no sabe tampoco cómo funciona la energía en nosotros, porque también hace parte de los centros, pues entonces ya digamos que como no se sabe, como no se sabe, pues entonces simplemente nos dejamos llevar por impresiones y terminamos creando también mucho más esas fuerzas oscuras. ¿Sí? Dice, nosotros le decimos Teo, la danza cósmica, dos divinas. Bueno, no sé a qué te refieres ahí. Dice Jonathan, creo que cada forma geométrica tiene que ver con los 8 principios metafísicos, ¿no? Los 8 equivaliones. Sí, sí, esas formas tienen que ver como tal con la geometría sagrada y con los pasos para que un ser se pueda autorrealizar, ¿sí? Para que realmente pueda nacer un superhombre o un hombre absoluto. Listo, dice Jonathan, para los mexicas se llamaba el doble energético o el cuerpo nahual. El doble energético. Bueno, pues es que hay tantos términos ahorita, pero la idea es, digamos que entender que, bueno, no sé si te refieres al Cristo, porque es que hay muchas veces que hablan del doble energético al cuerpo astral. Y pues la verdad es que eso es un cuerpo, ¿sí? No es, o sea, es un cuerpo que está ahí, digamos que está en desarrollo pequeñito, embrionario, pero realmente es un cuerpo que nos va a permitir pasar también a este proceso. ¿Sí? Sí, no sé a qué te refieres del doble energético. Cuerpo de Nahual. Sí, pues es que con esos cuerpos también desarrollamos muchas capacidades. ¿Sí? Dice Pedro Ortiz, paz profunda, listo. Alimento milenario. Dice, ella es Ana María. Ah, bueno. Dice, para los antiguos mexicanos existe el concepto de Tezcatlipoca, que es oscuridad y que de él se desprende la voluntad. Ah, ok, claro, sí. Entonces, si miramos, hay muchos, en todas las culturas, los mexicanos de hecho también tienen mucha simbología, ¿sí?
Y claro, sí, de la oscuridad, si comprendemos esa oscuridad, van a ser la voluntad, ¿sí? Van a ser, o sea, ese fuego, ¿no? Si, no, si nos negamos al deseo, va a salir el fuego, va a salir la voluntad, ¿sí? Esa voluntad, pues, va a ir, eh, por eso aquí hablamos del cuerpo de la voluntad, esa voluntad, cuando ya logremos tener la voluntad de enfrentarnos a la prueba de nirvana y de coger el camino directo, pues ahí ya prácticamente nace es la fuerza revolucionaria, que es la fuerza crística. No es por allá el Cristo histórico, sino es la fuerza crística. Es una fuerza y el nombre es crística, porque es que esa fuerza crística tiene que ver con ese poder. ¿Sí? Listo. Vamos a ver si por acá hay más preguntas. Dice Oscar Rincor, cordial saludo, profe, mis respetos y agradecimientos por su bondad. Muchas gracias. Bueno, Oscar, listo, con gusto. Ahí estamos en contacto. Eh, bueno, estuve con el bebé, es que siempre le demanda uno tiempo. Pero pues bueno, ya en otras conferencias vamos a tratar de transmitirlo lo mejor. Dice Jonathan Azul Rojas, ¿usted es Joana? No, no, Joana es otra compañera con la que también trabajamos acá en esta página. Ella va a hacer la conferencia el lunes. El lunes vamos a hablar de las impresiones. Vamos a hablar de la energía sexual. Y vamos a hablar todo el tema de por qué hay ataques de brujas en el mundo de los sueños, porque hay ataques de entidades. ¿Mm? Listo. Sí, el lunes la Joana. Es que se iba a dar el jueves, pero no se pudo. Listo. Bueno, entonces ahí les queda. Ahí les queda el tema. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Dice Javier Díaz, gracias por el esfuerzo. Bueno, Javier. Listo. Bueno, ese es el punto. Listo. Entonces ahí les queda la conferencia. Próxima conferencia creo que es el jueves, la conferencia 50. Ahí vamos a entender muy bien el tema del tentador. Esa es muy buena también. Porque vamos a entender qué papel hace Lucifer. ¿Sí? Entonces está entrelazada con esta, ¿listo? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.